Bueno, pues buenos días, soy Víctor, estaba viendo Carne Carvila. Bueno, iba a ser un vídeo rápido, pero bueno. Ayer vino bueno, me han traído con el camión los de Dismagan ahí en el Coro. Que bueno, les hago promoción porque bueno, es de Castrovera, tienen la nave en el Coro, el tema de material ganadero y todo el rollo este, si no lo buscas. Aquí tiene página web, tiene de todo. De esto de Dismagan en Corgo, pero bueno, él es de Castrol. Y bueno, con el vecino le compré y bueno, siempre, ¿sabéis cómo hago? Siempre intento comprar lo que tienen los vecinos, pues no comprarse lo otro. Y básicamente le compré aquí unas cosas que me quedaban, que tenía ganas de ellas. A ver si se ve que está hoy tan bien nublado con la calor que hizo ayer, pero bueno. Estos son bebederos, bueno, están aquí las boyas y los tapones. Los bollos son uso blanco, que los tengo que colocar, que estos son para... Tenemos la traída, por ejemplo, en este cierre que estuvieron aquí las vacas, por eso tengo ahí los bebederos por no tener que andar con bebederos. En este cierre que justamente está la traída, en la esquina aquí por detrás de la pared de silo está ahí donde está la llave de paso, hay aquí una traída para poner aquí un bebedero. Uno arriba en la finca de arriba que le hay que poner una placa y el otro son estas fincas que hay arriba, justamente en la segunda finca es donde está la traída y en la finca de arriba le hay que poner una placa y un motorcillo para que suba el agua al bebedero, y en esta ya baja por su propio peso y en la anterior donde se saca el agua pues ya baja por su propio peso. El otro bebedero es en un futuro para hacer un pozo de estos de barrena en la finca grande de arriba para que tengan para beber. En el pedazo de arriba, ¿sabes? En el pedazo que hay arriba, que bueno, no os dije, pero vamos a cerrar el pedazo que hay arriba sin cerrar, y es para poner este bebedero para hacer un pequeño pozo de barrena. El trozo del cierre pequeño, como ya es menos de una hectárea y es un lote grande, les dura muy poco para pastar y les llevo uno o dos bebederos. Total, esos son, este es de 3.000 litros y ese es de 2.000, les lleva 5.000 litros y les llega de sobra. Y en el cierre de abajo hay agua, hay dos fuentes y bueno, ya es lo que me ahorro, ni bebedero ni agua, como en otra finca que vamos a cerrar de 7 hectáreas, pero bueno, en un vídeo futuro ya os hablaré de eso, que compráramos, bueno, ya hay que cortar ahí unos cuantos aros, allanar y preparar, así que hasta el verano así que no pueden venir los chavales estos que cierran, estamos, ¿sabes? Por querer, lo querería hacer ahora mismo, pero bueno, cada vez en estos temas hay, en tema cierres, tema fontanerías y tema de trabajos agrícolas y todo, cada vez hay menos gente trabajando y los que hay son buenos, pero tienen muchísimo trabajo y no dan atendido a todos los ganaderos o agricultores que les dan trabajo. Y bueno, así que no te queda otro remedio que esperar si quieres que vengan los que trabajan bien, pero bueno, cada vez hay menos gente para trabajar y tiene muchísimo trabajo, el que es bueno y es complicado, está el tema complicado para encontrar a alguien para hacer cosas, porque tú todo tampoco lo puedes hacer, porque te pasas la vida trabajando y muchas cosas como son cierres y todo eso, tampoco estás práctico y te sale más barato pagar por cerrar, porque bueno, traen máquinas, tan preparados. Y, y bueno, cada vez, como digo, hay menos quien trabaja y quien trabaja tiene muchísimo trabajo y bueno, hay que esperar. Y básicamente le compré esto, como os digo, ahí a Dismagán, a Tony, bueno, como es vecino, si queréis ir a comprar, que bueno, será el que más vende así de todo Galicia y todo el rollo. Y justamente tuve suerte que le compré, bueno, porque le compré una tolva y el comedero este ahí, que es fijo para dar todos los días, tipo este comedero. Y, y tuve suerte que el hierro y todo el rollo este metal va a subir, que hasta tenía una reunión con un indio, que es, pues, ni sabía que venía la gran mayoría del metal y hierro, todo viene todo de la India, cada vez traemos todo de fuera, no se produce nada en España y bueno, después es lo que pasa. Y que le venía un indio que bueno, que le iba a subir pero bueno, que no es la subida por la subida que va a haber del estrecho de Hormuz, por la guerra de toda esta mierda, esto es normal, que estamos bombardeando.
sino es la subida porque la Unión Europea puso un impuesto del acero y el hierro y no sé cuántas cosas más que vienen de otros terceros países y les puso un impuesto, ahora el impuesto lo tenemos que pagar nosotros. Bueno, pues lo de siempre. Y aún no se subió del estrecho del Hormuz, que esto lo compré porque esto se lo tenía comprado desde finales de noviembre, diciembre, así algo, y lo llamé, ahora estamos a finales de abril, y tuvo una subida y se lo han traído ahora, que bueno, las empresas que se dedican a esto están con un año de espera. Por ejemplo, ahora la Tola, por ejemplo, siempre comprada Jordain y todo eso, Jordain tiene un año y pico de espera, ¿sabes? No le puedes comprar nada porque no dan abasto, entre que no hay material, entre que no hay gente para trabajar y todo el rollo, pues es lo que hay. Bueno, creo que no se me olvida nada más, por eso decía, por deciros de esto que sube todo, que el tema de las subidas, bueno, está el tema, el mundo complicado. Y, y nada, dentro de lo malo tuve suerte por ser previsor y hasta subió los bebederos que son de no sé qué es, tipo plástico, no pesa nada. Eh, que bueno, que en ese caso tuve suerte de tenerlo reservado porque sabía que me iba a hacer falta ahora cuando empezaran a hacer los torneos y bueno, fui previsor y lo compré en finales de noviembre, diciembre, estamos en abril y aún me lo han traído ayer, se lo descargué y bueno, tenía prisa porque estuvimos moviendo las vacas, bueno, no sé si subo este vídeo anterior, de llevar el pastor y todo el rollo, se lo descargué y me fui corriendo, así que no grabé nada, pero bueno, se lo descargué con la pala del tractor, que no tiene misterio. Esto lo descargamos juntos, son bebederos de 900 litros y nada, son 4, uno amontonado encima de otro. Aquí va la boya, que va mejor, que ni se congela ni nada en invierno. Y nada, tapón para limpiar y bueno, estos para limpiarlos, sabes, estos no pesan nada. Uno solo no pesa nada, está muy bien. Y los he comprado, los había redondos. Aparte los redondos eran de 800 litros, pero los decidí traer así, que son así medios, parece, medios así, a ver, hacen así redondo, pero son así como medios alargados. Para aquí, por este lado, lo acerco lo que viene siendo la malla, al cierre, y así me beben más vacas, porque el redondo me parecía que desperdiciaba mucho más el terreno y bebía menos vacas. Y creo que es lo ideal para no tener que andar en verano cargando agua seguido en los bebederos, que bueno, me ocupa mucho tiempo y aparte a la traída tampoco le sienta muy bien sacarle agua así de golpe, 5.000 litros o cosas de estas. Es mucho mejor que vaya así en bebedero, que vaya con la boya recargando según vayan bebiendo las vacas. Y bueno, como os digo, pues nada, son ovalados, supongo. 4 bebederos de 900 litros ovalados. Y nada, muy bien, muy contento. Este material me gusta mucho porque no pesa nada, no rompen, los puedes tirar, que las vacas son muy brutas, que se rascan y no rompen nada. Y aparte después compré esto, bueno, ahora tengo aquí los comederos, como no se da de comer con la pasta. Compré esto para dar de comer, así no tiran el pienso ni me tiran nada. Por ejemplo, si vuelve ahí a criar unos novillos para sementales o unas terneras para darles de comer en la finca, y es básicamente para están pastoreando y darles algo de pienso o tacos. A mí me gustó mucho porque es muy sabes, es muy hondo, no tiran el pienso, pueden comer de cada lado y es aquí caben bastante, no sé, vamos a ver cuánto es de largo. A ver. 1, 2, 3, 4. 4 metros más o menos, si no me equivoco. 1, 2, 3. Sí, más o menos. 4 metros de largo. Y bueno, es básicamente. Este tuve suerte que si lo comprara ahora mismo, creo te subió una barbaridad. Que creo que lo compré a 550 esto, que ya me pareció caro. Pero bueno, como es tal. Y creo que está ahora a 700. Tuve suerte sí, es una exageración. 150 euros más. Pero bueno, es de muy buena calidad, muy buen material y aunque lo volquen o algo no rompe. Pero caro. Pero bueno, tuve suerte en reservarlo, que me salió todo un poquitín más barato. Pero bueno,
Sin duda está el tema complicado, están las cosas caras y... Pero bueno, me compré eso, el comedero ese fijo, los 4 bebederos y bueno, como os digo, tuve suerte de ser previsor y tenerlo reservado, que esta temporada con el impuesto que al final lo pagamos supongo que todos los europeos, pero bueno, una clavada exagerada. Pues sí, ahora todo viene de India. Pues mira, que no viene de India, viene de China. Ahora aquí nada, en España no se produce nada, es alucinante. El acero y todo, cerraron empresas aquí de acero primario en Galicia además y va, todo un desastre. Y bueno, esta es la tolva que compré. La otra tolva que tengo, esta es un poco más ancha y lo que es la tolva son, no me acuerdo, la que tengo son sobre 1000 kilos me parece. Y esta son 1300 o así. Creo, no sé, igual os estoy mintiendo. 1300 o 1400, sí, creo que era por ahí. Sí, de 1300 así. 1300 kilos de pienso. Y nada, no es Jordain, es otra marca, porque ahora Jordain, como os digo, tiene 1 año y pico de espera. Y las que hace ahora Jordain hace un tamaño que son muy grandes, son mucho más anchas y solo hace de estas que son más grandes. Las que, no sé si es la que tengo, si es de 900 o 1000 kilos, esas paró de hacerlas, ahora solo hace un tamaño, supongo que será para abaratar costes y todo el rollo, porque como traen piezas del mismo tamaño. Y bueno, esta es la jaula para bajar. Lo que me gusta de esta jaula, que tiene para, no es como la otra que es fija, esta tiene por si la quieres estirar más o menos, sabes, para más al largo, para que entre más terneros en la jaula. Ahora mismo está en el mínimo, pero bueno, si le aflojo aquí los tornillos, la estiro y entra más terneros. Después por lo mismo es levantar la tapa, llenar de pienso y los seguros. Y por lo que me dijo tenía aquí otro seguro, no sé de dónde era. Bueno, para que no la levanten. Tiene que ser, creo que es este agujero que coincidirá cuando la baje con este, para que no, supongo que será eso. Pero bueno, no sé. Básicamente esto es lo que compré últimamente y espero esta temporada no gastar más, que está todo exageradamente caro. Así que nada, esto es lo que hay. Y hice un vídeo rápido porque bueno, está un día nublado, pero bueno, pues vamos a empezar a ensilar todo el rollo, que hay bastante que hacer. Bueno, llevo ahí el pienso, no les llevo demasiado porque bueno, para que vayan empezando a comer, que total aún son pequeños, tampoco, pero bueno, hay algunos de 1 mes y pico, 12 por ahí, van empezando a comer algo de pienso y bueno, la tolva la había que comprar y es mejor comprarla antes porque bueno, sube todo. Ahora todo se trae de fuera, todo. Como dijo Tony, tenía una reunión con un indio que le iba a subir el tema de acero, hierros y todo eso. Y bueno, un desastre como se está poniendo esto. Cada vez dependemos más de gente de fuera, pero bueno, cada uno. No sé. Y creo que no se me olvida nada más. Y bueno, la tolva la compré en 1000 y algo, casi 1600 o 1000, por ahí 1600, me parece que está a 1700, casi 1800, 1700 y pico por ahí, exagerado. Pero bueno, tuve suerte de tenerla comprada del año pasado y bueno, como os digo, de tenerla comprada aún hubo que esperar 4 meses para traer todo eso, que le han traído un tráiler o bueno, por eso me dijo, tampoco. Y, y sí, ahora subió todo 100 y algo euros, estaba renovando los precios. Tuve suerte en comprarlos, la verdad. Hasta los bebederos, que son medio plástico, también ha subido todo. Así que nada, vamos a despedir el vídeo porque bueno, es lo de siempre. Y nada, esto se lo llevo a los terneros, se lo pongo allí, se lo relleno de pienso y punto. Así que nada, otras 3 compras y bueno. A ver cómo salen, a ver si no se me fastidian. Que ayer tuve un día de mala suerte que eso es para tirar para atrás. Llevaba la tolva esta, la de siempre, pues le sale un poco el pie más que a esta. Y había una piedra
de una pared caído o algo, pues me pegó esto en la piedra de la pared. Este es más, ¿sabes? Es más robusto, pero el otro se me dobló algo y le pegué a la tapa en la esquina, la levanté algo con un taco del tractor, pero bueno, le salté encima y le di unos golpes con el martillo. Aquí todos solucionamos a golpes, pero bueno, está bien. Y después cuando iba saliendo de la finca, se me levantó un palo saliendo de la finca, lo pisé con la rueda del Lantum y nada, se levantó con la rueda, le pegó en la escalera y ahora la tengo que, que poner otra vez de derecha. O sea, ayer a la tarde parece que estaba uno, me cago en 10, qué mala suerte tuve. Después encendí el pastor, tengo el pastor en el fondo de la finca para que le dé bien el sol y le puse doble hilo en la entrada. Y por no pasar al rastro cogí carrera, pero estoy cansadísimo. Me dolían las rodillas y la cadera, intenté saltar y no cogí carrera y suficiente y doblé un pie que hay encima del pastor, me di corriente, me mangué un codo. Ayer fue un día terrible y tuve que volver a apagar el pastor, volver a colocar y no me regué y pasé a rastros por debajo. Exagerado. Pero bueno, supongo que vendrá un día mejor, porque qué desastre de día. Bueno, así que nada, como visteis, se compró el comedero, la tolva, el todo rollo, el comedero este fijo y los bebederos que hay que preparar, a ver si traemos la placa y ponemos, entubamos todo y preparamos para los bebederos. Y en un futuro también quería, pero bueno, este año, como sigue así subiendo las cosas, lo tendré que dejar para el año, pero bueno, esto... Ahí hay un vecino que igual lo quiere, a ver si le regalo todas las ruedas y todo esta de tapar los hilos, que ahora no lo quiero, limpo algo todo. Y queremos hacer un túnel aquí, ¿sabes? Poner aquí un túnel, unos refuerzos en el medio y tapar el silo, hacer así un tipo almacén para, en tal caso, aún metes unos terneros aquí, una tolva y una paca de paja o hierba seca para cebar o los extras, o preparas algo. Y sobre todo para hacer un almacén para que esté aquí el remolque y eso cubierto, que no esté ahí empapando. Y bueno, guardas liño, guardas cualquier cosa, porque esto está ahora parado. Y un de estos tipo invernaderos de lona que salen, no son muy caros y no se está uno para gastar. Y eso no sé, pero bueno, me parece que cuando pedí precio, me parece que eran 20 y pico mil euros por ahí. Es todo carísimo. A ver, que esto es grande, pero es todo caro. Bueno, así que nada, vamos a ir trabajando, así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta y comparte, así que nada, venga, chao. Bueno, he montado y tienen pienso en la tola, pero bueno, les eché un cubado de pienso ahí porque como no están acostumbrados a entrar, para que les huela a pienso y entre. Y bueno, queda listo, queda montada, así que, y llena de pienso, nada, pues perfecto. Ahí queda. Ahora huelen el pienso y entra. Porque aún de momento, bueno, son muy pequeños, pero bueno, para que vaya empezando. Tampoco se le llene demasiado. Viene menos de mediada, pero bueno. Les tiré un cubao para que vean el pienso y empiezan a comer. Que es lo importante. Desde que empieza a entrar uno ya va entrando el resto. Así que nada. Bueno, están por ahí descansando la gran mayoría. Pero bueno, ya se irán acercando. ¿Ves? Son así de ese estilo. Aún no son demasiado... Son así de un mes y pico. De un mes y algo, la gran mayoría, en uno de dos. Pero bueno. Ahí me equivoqué, que lo que cerraron esto de... Está pensando, porque estoy pensando en otras cosas. Pero bueno, hacer el primario hay, pero creo que hacer el primario que es más en País Vasco y por ahí. Pero aquí lo que cerró en Galicia últimamente, no sé si al final cerraron de todo, pero bueno, andaban como en temas de protesta. Pero bueno, se me vino a la cabeza y dije eso, era aluminio primario, es la que es alumina y alcohol y todo eso, que es aluminio primario. Acero primario, que también hay en España, pero más, creo que es más en el tema de País Vasco y por ahí. Así que nada, venga, chao.